Peter Cepeda, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo está usted, economista? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y poder con ustedes y toda la sociedad poder transmitir un nuevo modelo económico que tengo presente, ¿no? Muchas gracias. Eso es algo que realmente el Ecuador está de alguna manera observando, porque a criterio de muchos analistas y ya candidatos a la presidencia de la República, aunque todavía oficialmente ya no están inscritos, en que han manifestado de que el modelo económico del gobierno ha fracasado. Desde su concepción como economista, ¿qué le plantea al Ecuador? Bueno, desde mi punto de vista, los modelos económicos, todos los modelos que hemos implementado y hemos vivido han fracasado, porque todos nos han traído a una crisis. Eso debido al enfoque que nosotros estamos viendo en función a la política. ¿Ya? Nuestro enfoque actual en la política está dada en ver la política en función de partido, tendencia e ideología política. Entonces, ¿qué han hecho todos los gobiernos? Todos los gobiernos hacen la mayor parte de su esfuerzo de gestión a tratar de asentar y adoctrinar su ideología política. Y eso hace que se descuiden totalmente de la parte principal de un país, que es la economía. Entonces, visto en ese enfoque, nosotros estamos proponiendo es prácticamente romper ciertos paradigmas en función de ver y hacer la política. Nuestro enfoque está en darle a la sociedad un nuevo orden político. Ese nuevo orden político está dado en función de que la política se la vea en un enfoque de los intereses comunes de los sectores productivos, económico y social. Cuando yo integro estos tres componentes, estoy integrando a todos los actores de una sociedad, los actores económicos, los actores sociales. Entonces, en esta forma, paralelamente con este nuevo orden político, yo propongo dar un nuevo orden constitucional, que es el orden legislativo, a la Asamblea, que actualmente está, que sea reemplazada por una Cámara de Representantes de los sectores productivo, económico y social. ¿Cuál es el beneficio de esto? De que dentro de la participación de aprobar leyes, ¿quiénes van a estar ahí? Todos los sectores que hacen una sociedad y que hacen una economía. Porque si nosotros vemos la parte productiva y económica, hace la parte la economía de una sociedad, y esa economía se beneficia la otra parte, que es la parte social. Como yo siempre digo, no hay una economía sin responsabilidad social y no hay una sociedad sin una economía. Tienen que ir paralelamente. La ideología, ¿qué hace la ideología? La ideología es incompleta. La ideología se basa en uno de estos dos bloques: bloque comunista o bloque capitalista, y siempre se acoge a uno de ellos. Entonces, ejemplo, actualmente estamos con la parte del bloque socialista, o sea, la parte social, y ya se ha descuidado totalmente la parte productiva y económica del país, y llegamos nuevamente a una crisis. ¿Qué pasa con la parte capitalista? La parte capitalista prevalece más la parte de las empresas, toda esa parte de ahí, y descuida la parte social, y llegamos nuevamente en crisis. Entonces, con este modelo, las leyes van a estar socializadas en todos los sectores. Voy a poner un ejemplo de una ley que sea aprobada por esta nueva Cámara. Ejemplo, el sector de la educación, que es donde uno se desempeña. En el sector de la educación, cuando la Cámara esté conformada, ¿ya?, ese sector va a estar, mi sector me va a elegir, ¿para qué? Para que yo represente dentro de la Cámara. Entonces, dentro de la Cámara yo veo la necesidad de mi sector, y dependiendo de la necesidad de mi sector, es donde voy a crear las leyes. Entonces, yo es decir, escuchándolo, economista, usted comenzó diciendo de que todos los modelos económicos en el país han fracasado, y que por eso usted plantea sustituir a la Asamblea Nacional, que es el principal poder del Estado, por una Cámara de Representantes. Pero ya el Ecuador vivió en épocas pasadas la bicameralidad, donde en el Senado habían los senadores funcionales, tanto así que me acuerdo, mi padre fue senador por la industria en esa época.
De tal manera que si usted mismo dijo que todos habían fracasado, pues ya ese modelo también fracasó. Y al parecer, dentro de la vida democrática deben de ser los pueblos los que eligen a sus representantes, porque volver a entregarle a los diferentes sectores la capacidad para que ellos elijan a sus representantes significaría que volver a las élites. Y en toda sociedad debe de existir, yo diría, una relación horizontal, en donde el máximo soberano, en este caso el pueblo, es el que elija a sus representantes. Y por otro lado, yo creo que es importante señalar de que el país, el Ecuador, necesita administradores. Ciertamente los economistas tienen que dar ideas de cómo manejar las finanzas públicas, de repente manejar alguna hipótesis de manejo del Estado, pero es el buen administrador el que va a poder realmente con criterio, con buen criterio, velar porque todos los sectores del país respondan a las necesidades de desarrollo y bienestar que ese país demanda. Porque en caso contrario, si dejamos que solo los economistas manejen al país, y mire lo que ha pasado en estos 10 años, que han sido solo el economista Correa, el PhD de la economía, y ¿cuál ha sido el resultado? De repente, la política es la ciencia que tiene por objeto realmente al Estado para garantizarle al hombre su bienestar y desarrollo. Y es arquitectónica de las demás ciencias. De las demás ciencias hablo de economía, hablo de la sociología, de las artes militares incluso. Porque es la política la que le tiene que dar los principios, controlarla en su ejecución y utilizarla para sus fines. Es decir, la política tiene que utilizar la economía y no pensar que es el economista que tiene que utilizar la política, porque hay un concepto equivocado. Porque en política, cuando se toman decisiones solo económicas y que no ven el peso político de aquella, ha habido fracasos y se han caído gobiernos. Acuérdese usted que en el gobierno del abogado Abdalá Bucaram se decidió acabar con los subsidios. ¿Y qué pasó? Se cayó Correa, se cayó Abdalá, y luego también pasó eso en otro gobierno. De esta manera que, siendo así, ¿por qué usted considera que este modelo, el actual, en donde el Estado ha sido el motor del desarrollo y ha sido el que ha hecho inversiones y ha postergado a que sea la empresa privada el gran generador de los puestos de trabajo, de inversiones, etcétera, etcétera? ¿Por qué usted ve allí que ha habido un fracaso? Hablemos de este gobierno, porque los otros ya son parte de la historia, pero este es el que quiere seguir todavía gobernando y que está planteando de que este es un modelo exitoso y que es por eso que la gente tiene que votar por este proyecto. Bueno, en la parte en la parte inicial de la bicameralidad. Sí, en esa parte de ahí, en ese momento que vivimos nosotros, lo vivimos también con la ideología política, ¿ya? Como siempre digo, la ideología política es incompleta, ¿ya? Eso hace que los gobiernos se centren más en asentar y adoctrinar su ideología, ¿ya? ¿Por qué nosotros estamos viviendo hoy en día una crisis? ¿Ya? Porque el gobierno se enfocó más en la parte social, y es bueno la parte social, pero descubrió la parte más importante de un país, que es la economía, la parte productiva, si nosotros vemos las empresas cada vez se sienten más asfixiadas, cada vez hay más empresas que están quebrando, están saliendo del sistema de productivo. El sistema, el gobierno ha recargado a las empresas muchos impuestos, que eso lo hace incompetente a las empresas. Dentro de la empresa hay varias ineficiencias operativas, financieras y tributarias. La tributaria no depende de la gestión de la empresa, depende de la gestión de los gobiernos. Entonces los gobiernos han hecho que las empresas cada vez se sientan más asfixiadas y cada vez se sientan con menos productividad dentro de su entorno, ¿no? Esto, cuando el gobierno se enfoca en esta parte de aquí, y vemos que por factores externos el precio del petróleo baja, el dólar se lo aprecia, hay fenómenos naturales que vienen, todo esto son eventos que tarde o temprano van a suceder, y no son eventos que como dicen muchos políticos, que porque se dieron este evento estamos en crisis. No, estos eventos estaban por suceder y en algún momento iba a suceder. El Estado es el responsable de prever todos estos eventos,
¿ya? Y poner al país, ¿ya? Preparar al país para todos estos eventos. Hoy en día sucedieron los eventos y es muy fácil decir que cómo no vamos a estar en crisis si sucedieron todo esto, pero no, es la responsabilidad del Estado. ¿Por qué el Estado no vio esa responsabilidad? Porque simplemente el Estado quiso entrar con mayor adoctrinación de su ideología hacia la población. Ahora, el gobierno ha señalado a través de sus voceros de que realmente el 2015 y este primer semestre del 2016 han sido duros, pero que ya comienza a sentirse una reactivación del sector económico del país. ¿En su criterio se está dando aquello? En la parte económica de las empresas no se están dando eso. El gobierno maneja su cifra, pero la población siente la realidad de una economía. Tengo compañeros preparados que están desempleados buscándome para poder que le ayude a conseguir un empleo porque no encuentran. Entonces, es una percepción del gobierno y es una percepción del pueblo. Entonces, ahí el gobierno, no sé en qué forma, él posiblemente lo vea en función de macro, ¿ya? Pero la gente lo ve en función de micro. ¿Ya? Es decir, una cosa son los datos estadísticos y las declaraciones y la realidad es otra, en donde realmente vemos que hay toda una población que está a la expectativa de ver que los posibles candidatos que quieran ir a la presidencia planteen qué van a hacer para generar empleo, para estabilizar la economía, para atraer la inversión, para eliminar lo que ustedes mismos dicen que hay una catarata de impuestos, dicen muchos, que realmente es lo que ha hecho que muchas empresas no solo se vayan o migren hacia otros países, sino que han quebrado. Y dentro de ello, entonces nos planteamos la idea, pues bueno, ¿cuál es realmente cuál es la fórmula mágica que el Ecuador tiene que implementar para insertarse en ese mundo globalizado, abrir nuevos mercados, atraer la inversión extranjera y provocar que en el Ecuador también la propia inversión nacional se quede en el país y no vaya a paraísos fiscales, en donde por datos del gobierno se dice que son más de 30.000 millones de dólares los que están depositados de afuera? Mire, cuando en la economía hay demasiado impuesto, el efecto de esto, que el capital se vaya, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos ver una economía estable dentro de un país, nosotros tenemos que ver que los impuestos es, en cierta forma, para las compañías es improductiva. Eso hace que las empresas cada vez se vuelvan menos competentes internamente, peor externamente. Entonces, ahora, si yo quiero tener una economía a futuro y a largo plazo, es como todo el economista dice, cuando yo voy a generar un gasto corriente, yo tengo que generar un ingreso corriente para que ese gasto sea compensado con el ingreso corriente. Pero este gobierno se ha enfocado el gasto corriente en función de un ingreso que se llamaba petróleo, que sabíamos de antemano que era un ingreso que era volátil. El petróleo ya tenemos una antecedencia en el año 70, donde tuvimos una bonanza también del precio del petróleo, y en el año entrando a los años 80, igualmente el precio cayó al mismo nivel de que estamos aquí, 3 veces cayó el precio, ¿no? Entonces, eso hizo que Ecuador en ese momento entre en crisis igualito como estamos en estos momentos. ¿Usted cree, economista, que por ejemplo uno de los sectores que pudo haber estabilizado la economía a pesar de esa dependencia que a nivel presupuesto tenemos por los ingresos del precio del barril del petróleo, es el sector agropecuario? Si hubiera habido realmente una política agropecuaria en el país, ¿la situación hubiera sido diferente? Mire, la base de la economía está dada en 2 enfoques. Está dada en un enfoque de los agentes económicos, que son las familias, las empresas privadas y el Estado. Y la otra parte son los sectores económicos, que es el sector primario, secundario, terciario y cuaternario. Entonces, todo gobierno, el objetivo del gobierno es preparar el país para poder saltar de un sector a otro sector con todos los agentes económicos. ¿Qué significa? Que si Ecuador toda la vida ha sido primario, o sea, de materia prima,
Entonces, el objetivo de los gobiernos es preparar un país, hacerlo eficiente en este sector primario, para poder saltar al sector secundario, que es el sector de transformación, que ahí viene la matriz productiva. Valor agregado. Valor agregado. Pero los gobiernos no han hecho esta parte de aquí. Todos los gobiernos se descuidan en la parte más importante de la base de una economía. Entonces, esto ha hecho que el sector, sigamos siempre en un sector primario, y lo más ilógico que vemos es que Ecuador ha sido toda la vida agrícola y es poco productivo en ese sector. Según el propio ministro Ponce, en declaraciones que trae el diario El Telégrafo, manifiesta de que no existe el supuesto abandono al agro nacional. Según el ministro, resaltó que la política agraria de la entidad comprende cinco grandes retos, dice. Dichos puntos son, que es la democratización del acceso a los medios de producción, elevación de la productividad de varios cultivos, transferencia a los productores de capacidad de comercialización, fortalecimiento de la capacidad rectora del ministerio e impulso a la participación en la gestión estatal y organización de los pequeños y medianos productores. Esos son los 5 supuestos ejes que se han implementado, pero que nosotros no vemos. El gobierno ha hecho, o sea, nadie puede cegarse en esa parte de ahí, el gobierno ha hecho. Pero por ejemplo, siendo como es el país, ha sido eminentemente agrícola, asignar un presupuesto de $300 millones para un sector tan importante, sensible y básico y fundamental para el país, es hacer algo por favor. No. Cuando esos $300 millones se los gasta en publicidad el Estado todos los años. Claro. Creo que ahí ha habido más bien es una especie de postergar a un sector que ha sido neurálgico y es fundamental porque es el que alimenta a las grandes ciudades, es el que genera la mayor cantidad de mano de obra, son más de 3 millones de ecuatorianos que están en el agro. En esa parte del gobierno sí, o sea, ha hecho, pero no en la proporcionalidad que debió haberlo. ¿Ya? El agro debe haber invertido con políticas públicas. Con política pública, con mayores facilidades de crédito, crédito a largo plazo. Hoy escucho eso. Hoy escucho que el gobierno está proporcionando eso. Pero ya ¿cree que las salvaguardias de alguna manera han frenado la competitividad del Ecuador? Claro que sí. Claro que sí, porque hay empresas que con ese impuesto que marcó a las importaciones prácticamente Si yo lo nombrara a usted ministro de Finanzas en este momento, ¿cuál sería usted la principal acción que implementaría inmediatamente? Que implementaría, bueno, diría bajar los impuestos, pero ¿en función de qué? Bajar el impuesto en función de que genere ya un retorno del ingreso. ¿Por qué? Porque al bajar el impuesto, la cadena de la producción se vuelve más eficiente. Entonces le da mayor capacidad de poder adquisitivo al consumidor final. El consumidor final se comienza a reactivar el consumo. Entonces ese es un buen enfoque de gobierno. La otra parte es la inversión extranjera. Mucho habla de inversión extranjera, pero la inversión extranjera... ¿Usted creería que, por ejemplo, si fuera ministro hoy, lo que primero que debería hacer es eliminar el 5% a la salida de capitales? Proporcionalmente, no, porque acuérdense que el Estado ya está con un déficit presupuestario, y un déficit presupuestario no lo puedo complicar mucho más en función. Si hay un cambio de gobierno, entonces vamos con lo que usted acaba de decir, quiere decir que como hay un presupuesto que ya está aprobado y en donde hay diferentes sectores que deben de ser financiados en función de los ingresos que hoy se perciben, entonces va a ser bien difícil modificar todo aquello. Es que yo escucho muchos políticos, candidatos que bajar los impuestos de una, subir es que usted de forma paralela podría también achicar el aparato del Estado y ahí le quedarían ingresos para poder financiar ciertas obras o lo que fuese. No necesariamente, porque si todo tiene que ser paulatino. O sea, hay dos esquemas que usted puede llevar una economía. Una economía paulatina, claro. Orden paulatino o drásticamente. Drásticamente, exactamente. Son las dos opciones. Tienen que ver las medidas de shock, que pueden implementar en un momento determinado, pero hay que hacer algo, porque el país no puede esperar como la propuesta gradual de ir achicando el aparato del Estado hasta el 2021.
y que solamente para llegar al 2021 significaría que vamos a seguir endeudándonos porque los ingresos son menores que los egresos, porque estamos hablando de un presupuesto de 30.000 millones de dólares en donde los ingresos apenas alcanzan para cubrir 20.000 millones nada más. ¿Por qué el nivel de endeudamiento actualmente? Porque no es la inversión extranjera. Si hubiera inversión extranjera, el nivel de endeudamiento baja un poco. Entonces, eso hace que en un momento dado, ejemplo, el gobierno es tanto el nivel de endeudamiento que ya no tiene opción de negociar. Hemos visto bonos de 10.75%, que es, para una economía dolarizada es demasiado. ¿Ya? Es que el riesgo país, por eso es que está ahí. Un riesgo país. Entonces, ahora la inversión extranjera que venga en estos momentos va a venir con sus condiciones. Y nosotros no nos vamos a estar en condiciones de negociar, sentarnos en la mesa y negociar, porque estamos en un momento de crisis. Y lo que necesita Ecuador es generar trabajo, empleo. Y también una de las grandes señales para generar confianza es el liderazgo que se ejerce desde el gobierno. ¿Usted cree que es necesario para el país, para reactivar su economía, un cambio de timón desde el gobierno? ¿O podríamos seguir confiando en la revolución ciudadana? Mire, para refrescar todo, como se dice en una economía, cuando ya las cosas están complicadas y están, digamos, el pueblo, la población está cansado, es momento de renovar. Pero siempre tenemos que renovar hacia algo que realmente supere a lo que se ha vivido. No vamos a renovar por renovar de nuevo líder y las cosas salen peores que antes. Pero usted, es decir, el principal entonces enemigo, podríamos decir, de Alianza País es su propia historia, porque es a su propia historia la que tendrán que hacerle frente y refutarla con nuevos criterios, con nuevas opciones y con nuevos elementos, porque si seguimos pensando que van a seguir con el carrusel los mismos funcionarios que han estado 10 años y que hemos visto que han llegado a su clima con esta crisis, con los mismos, 4 años más, entonces vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Es que se tiende a seguir lo mismo, porque la ideología es la misma. La ideología va a ser la misma. Por eso este modelo que yo vengo a proponer es cambiar ese enfoque, darle a la sociedad una nueva oportunidad de ver la política y ver el poder legislativo. ¿Por qué esta propuesta? ¿Por qué la propuesta que yo estoy dando? Porque en esta propuesta yo estoy dividiendo el poder dentro de la parte legislativa. Hago 3 bloques. Pero es que su propuesta solo podría ejecutarse si hay una asamblea constituyente. Y eso significa reformar ya todo el aparato orgánico funcional del Estado, porque sustituir una Asamblea Nacional por una Cámara de Representantes no se lo podría ejecutar si no es como una Asamblea Constituyente, y eso significaría, ¿usted sabe lo que significaría eso? Claro, o sea, es un cambio de 180 grados. Reinventar el Ecuador prácticamente, pero se necesita, porque hoy en día vemos que ya todos los partidos políticos, toda la ideología política, llegamos en crisis. Y es momento en que verdaderamente los actores que hacen una economía y hacen una sociedad es que tengan ya participación en los quehaceres de la economía del país. Ya no políticos que nos están llevando más en un enfoque de deprimente en una economía. Bueno, muchas gracias al economista Peter Cepeda, ha sido interesante, vamos a seguir invitándolo gracias para que pueda usted realmente explicar un poco más el proyecto, y si nos gustaría conocer a la profundidad cuáles son sus ejes y qué implicaría esto dentro de un Estado de Derecho como el nuestro. Así que muchas gracias, ya habrá oportunidad para seguir profundizando el tema. Muchas gracias también por la oportunidad. Muy amable, vamos al corte.